una maestría en ingeniería financiera cursada en la misma universidad y ha laborado más de 15 años en el ramo automotriz como jefe de ingeniería de ventas en Volvo. Actualmente es director comercial en marcas de camiones clase 8, director comercial de Volvo Trucks. Bienvenido, Julio, y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por el foro. Bueno, para comenzar me gustaría iniciar con esta parte de la presentación, como lo hablaba Alex, acerca de la propuesta que presenta Volvo como oferta global de productos y sobre todo enfocadas hacia la parte de la alta potencia. Si gustas presentar con el primer slide, por favor. Bueno, acá ustedes pueden ver en este slide que Volvo, bueno, tiene presencia a nivel global, eh, hace, tiene presencia en más de 190 mercados alrededor del mundo bueno, eso a nosotros nos permite desarrollar productos enfocados hacia cada uno de los territorios donde tiene presencia la marca y sobre todo atender las necesidades y los requerimientos de cada una de las regiones que son, como lo mencionaba ahorita el ingeniero Salvador, tienen diferentes topografías, diferentes necesidades y Volvo se enfoca a atención al desarrollar productos alineados justamente a las necesidades de cada territorio. La siguiente, por favor. Como ustedes lo saben, Volvo es uno de los principales fabricantes mundiales, no solamente de tractocamiones, sino también de camiones, de autobuses, equipos de construcción, motores marinos. Bueno, las unidades de negocio que tiene Volvo a nivel global son muy extensas. Y bueno, en lo que se refiere a abastecimiento de tractocamiones, comercializa Volvo Trucks alrededor del mundo más de 150,000 tractocamiones al año en sus diferentes unidades de negocio, en sus diferentes territorios. El siguiente, por favor. Algo muy importante es que dentro de la oferta de producto global que tiene Volvo, tiene diferentes, como ya lo mencionamos, para diferentes aplicaciones, ¿no? Y tenemos desde, este slide presenta la oferta que tenemos para unidades cabover, que son del segmento básicamente de alta potencia y hasta el reparto urbano. La siguiente, por favor. Y en lo que refiere hacia la parte de lo que es todo el territorio de Norteamérica, bueno, ahí tenemos lo que nosotros conocemos como la serie B, que es del BNL, BHD, BAH, BNR y BNX. Este último quiero mencionar que es básicamente el producto o el segmento de producto que tenemos orientado hacia lo que es alta potencia con los ejercicios que se han hecho en Canadá en los aserraderos, en fin, entonces tenemos prácticamente toda una gama de productos que están enfocados hacia cada uno de los segmentos que tiene que ver donde Volvo comercializa sus unidades. La siguiente, por favor. Y bueno, entrando a la médula de esta presentación, como ya lo mencionaban los otros panelistas, la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo el tecnológico enfocado hacia poder suplir las necesidades de cada uno de los territorios donde Volvo tiene comercializadas sus unidades y obviamente orientado hacia poder ser cada vez más eficientes, tener principios de seguridad y estándares de seguridad muy alineados hacia estos territorios, pues tiene que ver con todo el desarrollo tecnológico que ha tenido la marca a lo largo del tiempo. En el caso de Volvo, en el 2015 fue el lanzamiento de la transmisión iShift con la solución de Crawler Gears. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente tenemos una transmisión que es mecánica con un servomotor que lo vuelve automatizado. Esto nos ayuda a que los cambios que anteriormente se hacía con el apoyo del operador, ahora lo podemos controlar a través de un módulo electrónico y eso nos permite tener mucho más estabilidad y control en la parte de la operación de las unidades, pero por otro lado también nos permite optimizar los tiempos eh, de, de,
de mantenimiento sobre las unidades. Al tratarse de una transmisión mecánica, pues prácticamente le podemos dar el mismo tratamiento que le damos a una transmisión mecánica normal. Ahora, con la implementación del Crawler Gears, que realmente es un aditamento, un diseño que tiene Volvo para poder darle más fuerza a las velocidades bajas, a la baja que es conocida en el medio. Esto nos permite tener mucha más, y sobre todo para este tipo de aplicaciones que son pesadas y muy pesadas. Entonces, nos ayuda a mejorar la habilidad de arranque, también nos ayuda a mejorar la maniobrabilidad de las unidades. Al tener una mejor habilidad de arranque, por varias razones, el motor tiene un nivel de estrés mucho más bajo y eso también nos permite tener mejor economía de combustible. Y algo muy importante es que este desarrollo del Crawler Gears, que le llamamos nosotros del iShift, tiene una habilidad que también nos permite tener la posibilidad de que la economía de combustible que tenemos en las primeras velocidades sea cada vez más eficiente. La comunicación que tenemos entre la transmisión y el motor es una comunicación intrínseca a través del sistema multiplex, y los protocolos de comunicación que existen entre ambos componentes es muy eficiente. El siguiente paso en el desarrollo, como ya lo mencionaba también el ingeniero Salvador, es cómo podemos empezar a mezclar los sistemas de telemetría que no solamente tienen que ver ahora ya con la transmisión de datos, sino Volvo también tiene el desarrollo ya disponible para México de poder cambiar programaciones de manera remota sin necesidad de hacer una conectividad física. Podemos cambiar parámetros, modificar parámetros de manera remota orientados hacia la mejor eficiencia de nuestros motores y de las unidades. El siguiente paso, que es algo que nosotros llamamos el IC. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la telemetría vamos a poder comandar a la transmisión y al motor de tal manera que si ven alguna pendiente, dada la topografía de la zona, de la ruta donde están circulando las unidades, si ven alguna pendiente cercana, va a reaccionar de manera inmediata el motor y la transmisión en el ánimo de poder ayudar a los operadores. Y eso todavía pues facilita más la operación para las unidades doblemente articuladas, que es justamente lo que estamos buscando hacer. Otro aditamento en el 2016 que nace es el Adapting Loading, que eso es básicamente que el camión va a estar monitoreando el peso entre el eje retráctil y el eje de tracción y lo va a balancear de manera automática. Y eso nos ayuda para que el remolque pueda mejorar la estabilidad durante carga y descarga, y obviamente eso nos ayuda a que podamos reducir el desgaste de los componentes como los neumáticos y el eje retráctil. Y esto es de mucha ayuda para todas las aplicaciones que tenemos, donde de pronto pueden ir con una configuración de cargado vacío, y en el momento en el que va vacío no es necesario que esté este eje rodando sobre el pavimento y por ende desgastando el neumático y consumiendo combustible. En el 2017 Volvo también lanzó otro aditamento que es el Dynamic Steering, que básicamente es con un principio muy similar a la de la transmisión iShift, donde ahora tenemos con la dirección mecánica, ahora la tenemos controlada a través de un servomotor que nos permite, en conjunto con la caja de dirección, aumentar el confort del operador. Y esto es muy representativo porque ahora podemos también tener acceso a esa tecnología que le va a permitir al operador ir mucho más descansado en una aplicación de full o de doble remolque. Es algo que nos da un beneficio específico para que los operadores tengan un mejor desempeño. Ahora bien, como le decía Ricardo al inicio de la presentación, todo este cambio tecnológico ha tenido que ver mucho con el desarrollo de la nueva generación de motores cada vez más eficientes y con mejor potencia. Y esto, bueno, como ustedes saben, ha venido todo un desarrollo tecnológico desde el uso del turbocargador,
en fin, cada vez hacer los motores más eficientes. En el caso de Volvo, también tenemos desarrollada una aplicación que le llamamos Turbo Compound, que básicamente esto nos ayuda a hacer todavía más eficientes los motores y dar una carga extra de 50 caballos que se dan a los 950 RPM del motor, y eso nos ayuda mucho para poder soportar cargas parásitas que de pronto se trabajan en los motores. Y dicho sea de paso, Volvo pues tiene una gama muy amplia de motores. Volvo es el segundo fabricante a nivel mundial de motores que van desde los 11 litros hasta los 16 litros de desplazamiento. Y aquí tenemos pues básicamente cada vez motores con menos cilindraje, como el caso del D11, que va desde los 325 caballos hasta los 425 caballos. Y a pesar de ser un motor de 11 litros de desplazamiento, nos puede entregar torques de hasta 1550 libras-pie, que como ya lo mencionábamos, pues es un motor que eficienta cada vez más el consumo de diésel, pero además no solo eso, también tenemos la posibilidad de que ahora con calibraciones electrónicas podamos tener torques variables, y eso nos ayuda mucho para eficientar el consumo del diésel. Por otro lado, tenemos el motor de 13 litros de desplazamiento, que ese básicamente es el motor que ahorita Volvo está comercializando con más fuerza a nivel global. Es un motor que tiene menos cilindraje, con 13 litros de desplazamiento, y tenemos potencias que van desde los 455 caballos hasta los 500 caballos, pero por otro lado tenemos también torques fijos que van desde los 1550 libras-pie de torque hasta las 1850 libras-pie de torque. Y obviamente también tenemos el D16, que es un motor de 16 litros de desplazamiento con 750 caballos y que nos puede entregar hasta 2620 libras-pie de torque. Hablando de los desarrollos nuevos, también tenemos el pistón de onda, que esto es algo que a partir del 2018 se implementó. El pistón de onda básicamente lo que nos ayuda es a disminuir la fricción interna en la cámara de combustión del motor, también nos ayuda a incrementar la eficiencia del cilindro, y por ende el consumo del diésel que está dentro de la cámara de combustión es mucho más eficiente. La siguiente, por favor. Uno de los principales valores que tiene Volvo a nivel global, como ustedes lo saben, es la seguridad, ¿no? El principio de cualquier diseño en Volvo es la seguridad. Y obviamente esto está alineado no solamente para unidades ligeras, sino también para alta potencia. Y bueno, todos los aditamentos que desarrolla Volvo a nivel global están orientados hacia eso. La siguiente, por favor. Y bueno, pues para concluir, nosotros, el propósito de Volvo Trucks, no solamente a nivel global, sino en México, es que podamos ser cada vez más eficientes, tener la mejor tecnología y orientarlo cada vez hacia la mejor seguridad. Gracias. Muchas gracias, Julio, por compartir todos estos avances tecnológicos que la industria automotriz viene desarrollando justo para poder compensar estas grandes configuraciones y las necesidades que va requiriendo el sector. Muchas gracias, Julio. Y bien, ahora vamos a saludar nuevamente a Ramón Topete y Alejandro Muñoz. Ellos también tienen una larga experiencia dentro de la rama de logística, de la industria comercial y la gestión por procesos. Y recientemente, ya lo señalaba Alex, Alex Tyson, recientemente han estado colaborando con ANTP para desarrollar una serie de proyectos y una serie de análisis para determinar los beneficios que otorga el full aquí en México. Adelante, Ramón, adelante, Alejandro, muchas gracias. Gracias, muy amable, Daniel. Muchas gracias a todos, gracias en lo particular a Leonardo y a Alex por este espacio que nos dan para poder hacer esta presentación. Como bien lo menciona por ahí Daniel, nosotros somos una compañía especializada en el tema de logística y cadena de suministro que tenemos ya un buen tiempo operando, y particularmente con el equipo de ANTP ya tenemos quizás algunos años ya también haciendo algunos estudios estratégicos que tienen que ver con la movilidad, particularmente, sobre todo en vehículos de alta capacidad. Y este es un estudio particularmente el año pasado, en donde estuvo participando parte del equipo, y le voy a pedir aquí a Alejandro Muñoz, que estuvo involucrado en el proyecto, que detalle un poco estas implicaciones de tener
quizás cierto tipo de restricciones o prohibiciones en lo relacionado de este tipo, al movimiento de este tipo de vehículos. Adelante, Alejandro. Sí, muy bien, muchas gracias, Ramón. Sí, podemos empezar a proyectar, por favor. Ya está. Bien. Aquí lo que yo quisiera hacer énfasis es en un poquito resumir lo que los compañeros anteriormente han presentado. O sea, realmente el primer punto importante es el contexto en donde se desempeña el autotransporte de carga. Dos puntos importantes primero aquí es lo que vemos, la demanda de transporte crece a un ritmo mayor de la economía, entonces cada vez es un sector que va creciendo y que va cobrando obviamente una mayor importancia y tiene una contribución proporcionalmente mayor a la de la economía globalmente, entonces es extremadamente importante ponerle atención a los elementos que giran alrededor del mismo. Como podemos ver ahí los números, en el último año para el cual tenemos datos, el autotransporte mueve el 56% de la carga total y el 83% de la carga doméstica. Entonces es el modo predominante y es extremadamente importante todos los avances y mejoras que podemos hacer al respecto. Si damos a la siguiente. Un tema importante también con respecto a esto es que en el doble remolque el estimado es que se mueve entre el 20 y el 35% de la carga total. Entonces es un número bastante grande y obviamente de acuerdo a lo que nos han estado presentando, esperamos que esto siga creciendo. Dentro del contexto, y eso lo mencionó ahorita Ramón, dentro del contexto de la relevancia que tiene el transporte de carga en doble remolque, tenemos que decir que si se elimina, si se prohíbe, si se restringe, entonces el primer punto es cuál es el factor de conversión a una modalidad de transporte sencillo, que el que se usó aquí es un ponderado de 1.68. Ese es el factor que está predominando o que se utiliza para ver todos los números que vamos a ver hacia adelante. Básicamente lo que vamos a ver ahorita es cuál es nuestro mejor cálculo para estimar el impacto económico de una eventual restricción o prohibición de la circulación del doble remolque en base, obviamente, a todos los beneficios que nos han estado presentando anteriormente. Si avanzamos, por favor. Aquí voy a hacer referencia una vez más, esto Ricardo lo expuso un poquito antes, son 4 ejes, 4 pilares, alrededor de los cuales podemos evaluar el impacto positivo o negativo de una eventual eliminación del transporte en doble remolque y por supuesto puedo yo decirles que el impacto es negativo a lo largo de los 4 ejes, también en función de lo que hemos estado viendo. Si damos un poquito, vamos a empezar por el tema de competitividad. Entonces, si avanzamos. ¿Por qué la competitividad se vería mermada? También ya lo hemos mencionado, porque el doble remolque es la modalidad más eficiente, tiene un menor costo unitario por tonelada a kilómetro movida. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Son 3 componentes que queremos analizar, solamente 2 pueden ser cuantificados. El primero es un delta en el costo total de operación. Para eso estamos aquí ilustrando los pasos que se siguieron, que básicamente es calcular un costo de operación vehicular total por tonelada kilómetro y analizar el diferencial entre un escenario actual, como tenemos y como se presentó ahorita en cuanto al mix que se tiene del doble remolque contra las otras modalidades, y un escenario en donde no existiera el doble remolque. Y eso es lo que el criterio que se utiliza para analizar todos los escenarios que vamos a ver hacia adelante. Entonces, el costo de operación vehicular es el primero. El segundo es, por supuesto, un costo de reconversión. Si eliminamos el doble remolque, tendríamos que adquirir nuevas unidades de arrastre y de remolque, entonces también se estima ese costo. Y por supuesto que también hay un efecto potencial de encarecimiento de tarifas, porque de repente tendríamos una demanda mayor de transporte y de operadores y eso seguramente llevaría las tarifas hacia arriba, por lo menos en un principio. Ese efecto no se cuantificó. Entonces, si avanzamos, por favor.
Eh, el, el estimado del impacto en costo, primero, en una inversión inicial, en el costo de reconversión, es de 10.900, casi 11.000 millones de dólares, lo cual proviene de tener que adquirir 50, aquí está aquí abajo, perdón, 58.000 tractocamiones adicionales, más un costo adicional anual de operación de 511 millones de dólares. Entonces, aquí en estas tablas no hay necesidad de meternos a detalle, pero básicamente de acuerdo a la metodología que rápidamente describí anteriormente, se calcula cuál sería el escenario que tendríamos en el futuro con una sustitución del doble remolque por el transporte sencillo. Entonces, este es el primer punto. Ahorita vamos a ver los impactos calculados en el resto de los pilares. Entonces, la competitividad se ve seriamente afectada y, por supuesto, esto podría afectar a cierto tipo de industrias mayormente que otras. Definitivamente las industrias de consumo, y esto pues quiere decir que estos costos muy probablemente se estarían eventualmente trasladando al consumidor con un impacto muy negativo y en algunos casos, como el caso de la tortilla, por ejemplo, a los sectores de mayor necesidad en el país. Si avanzamos, por favor. Ahora, hablando de seguridad vial, existe la percepción muy generalizada de que entre más grande es el transporte, que el doble tiene un factor de accidentabilidad mucho mayor. Los datos, cuando los analizamos, nos cuentan una historia muy diferente. Primero, lo que podemos ver en la gráfica del lado izquierdo es que realmente, para empezar, los índices de accidentabilidad en la red carretera federal han venido disminuyendo de manera consistente a lo largo del tiempo. Entonces, hemos tenido o tenemos ya hoy índices de accidentabilidad, de fatalidad mucho menor. Y en la gráfica del lado derecho vemos la comparación de los índices de seguridad por tonelada kilómetro para cada configuración, igualmente en la red carretera federal, y vemos que sobre todo si nos enfocamos en la columna naranja, que es la de fatalidades, vemos que por mucho la configuración doble es la que tiene el menor índice. Entonces, al combinar el factor de una mayor capacidad de carga y un menor número de vehículos, por lo tanto, circulando en la red carretera, tenemos un índice de seguridad mucho mayor, aunado a otras medidas que ya se describieron también anteriormente, en donde claramente el entrenamiento de los operadores y las medidas de seguridad inherentes al uso de los vehículos dobles hacen que sea la modalidad más segura. Entonces, esto es un punto clave porque definitivamente de manera contraintuitiva la modalidad más segura es la de doble remolque. Si avanzamos, por favor. Ahora, ¿cómo calculamos un impacto económico sobre esto? Igualmente, tenemos datos por parte del Instituto Mexicano de Transporte, en donde la determinación es que el mayor contribuidor a la accidentabilidad es la cantidad de vehículos circulando en la vía, en la red federal. Entonces, dado eso, entre menos vehículos tengamos circulando, menos accidentabilidad. Si eliminamos vehículos dobles por sencillos, obviamente vamos a poner muchos más vehículos circulando, aunado con el factor inherente de accidentabilidad del vehículo sencillo o de la modalidad sencilla, y por lo tanto el costo o el número de accidentes y el costo incrementaría. Hay datos anuales de vehículo por kilómetro por configuración dados por el IMT. Con eso proyectamos cuál sería el costo. La OSD nos da valores económicos de los accidentes que son $598,000 por fallecimiento y $149,000 por lesionado. Esa es la base para calcular el impacto total. Si damos a la siguiente.
Entonces, en base a lo que vimos, lo que se prevé es que tendríamos un incremento de 32% en fatalidades, es un incremento muy importante, y un impacto económico total anual de 97 millones de dólares. Esto es igualmente calculado con la misma metodología que hemos estado viendo anteriormente, y finalmente pues vemos que el impacto sería significativo y muy en contra de lo que estaríamos esperando por parte de la percepción general que existe en cuanto al transporte doble. Si damos, pasamos a la siguiente. Ahora, en términos de eficiencia y del impacto ambiental, eso igualmente ya nos estuvieron describiendo los compañeros anteriormente como los vehículos de doble remolque son los más eficientes en términos de consumo de combustible. Entonces el estimado es que tendríamos un incremento neto de 4% en el consumo de diésel, lo cual nada más en términos de costo de combustible estaríamos teniendo un incremento anual de 228 millones de dólares. Además de esto, se analiza también cuál sería el impacto el incremento en la emisión específicamente de CO2. Entonces, si avanzamos a la siguiente lámina, por favor. Y bueno, aquí nada más, perdón, esto es solamente el cálculo que hicimos con respecto al incremento en el consumo del diésel. Si avanzamos una lámina más. Se hace un cálculo por el costo marginal de emisiones de CO2 que está estimado en 21.3 millones de dólares anuales. Esto implica 500,000 toneladas adicionales de CO2. Hace un momento también uno de nuestros compañeros describe cuál es el impacto por cada litro de diésel consumido, que es de 2.6 kilogramos de CO2. Entonces esto nos hace producir esa cantidad de toneladas adicionales y el costo marginal nos da un total de 21.3 millones de dólares. Ahora nos falta, si pasamos a la siguiente, nos falta un eje más, que es el daño a la infraestructura. Igualmente esto es contraintuitivo, ya también anteriormente se nos explicó por qué una configuración doble con más ejes reparte mejor el peso sobre la carpeta asfáltica y por lo tanto tiene un impacto menor sobre la infraestructura, tanto puentes como las carreteras. Y en un escenario conservador, el impacto de cambio a vehículos sencillos se estima en 306 millones de dólares. Esto básicamente igual se hace una comparación entre el escenario actual con doble remolque y el de la sustitución por el sencillo, y ese diferencial nos indica un impacto de 306 millones de dólares. Esto igualmente utilizó datos que se tienen públicamente por parte de estudios hechos por el Instituto Mexicano de Transporte y están ponderados para cada configuración. Y nada más para ser claros, esto es anual también. Si pasamos a la siguiente, y aquí ya haciendo un resumen, ¿cuál es el impacto económico total esperado por la eliminación del doble remolque? El total es de 1.162 millones de dólares por año, en donde podemos ver que, por supuesto, el componente mayoritario es el incremento en el costo de operación. Sin embargo, los otros componentes también tienen una contribución significativa y el total es de 1.162 millones de dólares al año, y además tendríamos un impacto inicial de reconversión de 10.294 millones de dólares. Entonces, encontrar la cantidad de operadores adicionales, encontrar o poder adquirir las unidades requeridas para iniciar con un nuevo esquema de transporte es prohibitivo. Entonces es muy importante que al tomar decisiones se tenga en cuenta cuál es el impacto. Como pueden ver, es muy grande en todos los aspectos,
y esto pues debe de ser un elemento muy importante a considerar para tomar decisiones en el futuro en cuanto al rol que debe jugar el transporte doble. Finalmente, con todo lo que hemos visto anteriormente, vemos que existen múltiples beneficios en poder contar con vehículos de alta capacidad y obviamente seguir empujando por desarrollar la tecnología y que sea adoptada cada vez más en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro y Ramón de Solmex, por esta explicación que nos hacen de estos análisis que se han hecho recientemente, derivado de una serie de cuestionamientos hacia la funcionalidad y beneficios del full. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos algunas preguntas que me gustaría ir comentándoles a los que están con nosotros en el panel, para ver si podemos irles respondiendo a los que están siguiendo esta transmisión. Tenemos una que nos realiza Jorge Orlando Canoa. Él es independiente y dice: buenas tardes, ¿qué estudios se deben tener para determinar si la carretera soporta el peso de estos vehículos de alta capacidad? Lo digo porque en Colombia no he visto este tipo de vehículos. ¿Cómo se puede mitigar los impactos en la infraestructura? Eso pregunta Jorge Orlando. Aquí a lo mejor es que nos puede ayudar el ingeniero Salvador Saavedra con la respuesta. Y con todo gusto. Amigo Orlando de Colombia, te voy a comentar qué es lo que ha pasado en Holanda. En Holanda hace algunos años empezaron con la decisión de saber qué iba a pasar al moverse de 40 a 60 toneladas en sus configuraciones vehiculares. La configuración es diferente, no es la misma, hay algunos cambios. Y lo que decidieron es analizar qué pasa en sus puentes. Holanda es un país donde vas a encontrar muchos puentes y encontraron de primera instancia que donde podían tener más afectación pudiera ser en los puentes. Y su estudio versa y sigue todavía en proceso en cómo se va a ver disminuida o potencialmente disminuida la durabilidad de los puentes en el país. Al reporte que hicieron hace 2 años, todo indica que no se está viendo afectado después de 5 años de estar corriendo ese tipo de vehículos. La razón principal es que pasan menos vehículos y la fatiga está relacionada con la cantidad de veces que se ve afectada una infraestructura por esa carga. Generalmente esas infraestructuras no fallan por carga, sino por fatiga, es decir, por la cantidad de veces que pasan esos vehículos sobre la infraestructura. Holanda dice que es probable que en el próximo congreso de la HBTT que se celebrará en China ya pueda tener un estimado de cómo se vio afectada la infraestructura, si es que se vio afectada. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a usted, ingeniero Salvador. Ricardo, no sé si tengas algún comentario adicional de esa pregunta. Sí, claro que sí. Mira, recuerdo que hace alrededor de unos 4 años nos invitaron por ahí en Colombia para hacer una serie de pruebas para, así como se implementó o con los lineamientos y lo riguroso que se implementó aquí en México el tema de este tipo de configuraciones, nos invitaron a participar como empresa a unas pruebas para evaluar ese tipo de configuraciones. No recuerdo ahorita en qué concluyó, pero lo que sí, muchos de los puntos que se empezaron a platicar ahí es, pues, primero empezar a evaluar corredores en los cuales qué origen y destino pudiera ser el más importante para empezar a utilizar ese tipo de configuraciones. Es decir, como lo comentamos hace rato, ese tipo de vehículos no necesariamente funciona o debiera de implementarse en cualquier tipo de carretera ni en cualquier tipo de orografía. Entonces, esas fueron parte de las recomendaciones, empezaron a correr algunas pruebas, posteriormente ya no, ahorita desconozco cuáles fueron los siguientes pasos, pero sí está muy interesado el gobierno en Colombia para implementar ese tipo de configuraciones, pero de manera correcta.
Si quieres, ahí le podría yo agregar lo que comentó Ricardo. Yo estuve presente y personalmente platiqué con el Ministerio de Transporte de Colombia, hice una presentación ante el ministro anterior y como dijo Ricardo, la idea que tienen en Colombia es tratar de empezar a utilizar vehículos de alta capacidad muy similares a los de México. Nos pidieron toda la información de cómo se regulaba y en qué tipo de carreteras se usaba en México y bajo qué reglas y con qué equipamientos, y ellos empezaron a elaborar una norma, una prueba piloto que hasta donde yo tengo entendido todavía no se llevó a cabo por cuestiones presupuestales para los corredores nuevos que están generando de autopistas de alta especificación, que sería un caso muy similar a como se utilizan aquí en México. Adelante. Muchas gracias, ingeniero, y gracias al ingeniero Salvador y a Ricardo por la respuesta. También nos sigue Julio Aguilar, él es del Grupo Bimbo, y él comenta, hoy en día y en este evento hablamos mucho de la tecnología y normatividad, pero en México tenemos que llevar a nuestros conductores a un nivel adecuado y equivalente con lo que viene, tecnología, cultura, escuela para nuestros transportadores. En base a mi experiencia interna y externa en donde laboro, hay poco. Y entonces él cuestiona, ¿qué visualizan en general nuestros panelistas a este respecto? O sea, ¿quién nos puede apoyar? Me imagino que tiene que ver más allá, no nada más con la tecnología en vehículos, sino también el tema de la capacitación, por lo que entiendo. Bueno, también... si quiere yo le puedo empezar a contestar para que los demás panelistas se animen, pero mira, es indudablemente, como ya se dijo en las presentaciones y en los resultados de pruebas internacionales en propio México, el operador sigue siendo vital para una seguridad y un adecuado manejo de cualquier vehículo y por supuesto de los vehículos de alta capacidad más. Y como ya se dijo, ya se existe capacitación distinta, requerimientos distintos, licencia distinta inclusive, y experiencia distinta para alguien que se pueda seguir un doble remolque. Y también se dijo claramente que la tecnología y la evolución tan acelerada que hoy tiene, de todo lo que nos platicaron nuestros amigos de Volvo, del Dolly H, antivolcaduras, GPS y todos los programas como el que nos presentó Salvador, permiten también facilitar muchísimo el que una persona, aunque no tenga tanta habilidad, pueda manejar con seguridad y adecuadamente uno de estos vehículos. Yo te diría que la capacitación a los operadores siempre será bien importante para que sepan cómo llevar a cabo su trabajo en forma segura, productiva, cuidando todos los aspectos que se tienen que cuidar, pero a la vez también te diría que sin duda alguna la tecnología que hoy tiene Volvo en seguridad, en los crawler gears, en la capacidad de los motores, en ese mismo torque que hoy ves, es mucho más fácil operar vehículos de alta capacidad con seguridad, con control, con medidas adecuadas que hace 35 años o en 1980. Como bien dijo Ricardo, tratar de mover 81 toneladas con motores de 400 caballos, con las transmisiones no adecuadas, manuales, sin Dolly H, sin antivolcaduras, sin todo eso, era un reto bastante complicado que solamente operadores de mucha experiencia y mucha capacidad técnica podían hacer. Y hoy, si volteamos y vemos y compramos el vehículo adecuado o el vehículo que hoy exigen las normas en México, con algunos de los aditamentos de apoyo al operador que ya vienen de frenaje activo, etcétera, etcétera, más adelante, sin duda alguna, va a ser mucho más seguro operarlos. Sí, se requerirá siempre de gente muy responsable, de gente muy bien entrenada, pero sobre todo muy bien seleccionada. Eso es lo que yo podría comentar. Adelante, Julio. Gracias, ingeniero. Sí, gracias, Alex. Sí, pues básicamente quería ahí nada más darle un poquito más forma a ese comentario que menciona Alex. La tecnología está disponible. Y no solamente eso, sino también en el caso, como lo comentas, de Volvo, tenemos planes de capacitación que son muy exhaustivos con los operadores. Ahorita justamente estamos trabajando
con una de la compañía refresquera más grande en el país para poder tener incluso simuladores que nos puedan permitir con los operadores que tienen, con los que están trabajando actualmente, poderlos orientar a un mejor uso de la tecnología. Y eso es muy, muy importante porque la tecnología está, cada vez lo estamos acercando más. Obviamente hay planes comerciales detrás de todo esto, pero lo que queremos hacer es que no se vuelva algo, vamos a decir, exclusivo para las grandes compañías, sino también para el resto de los usuarios, ¿verdad? Que puedan incluso cambiar sus unidades que ya tienen más tiempo por unidades con mejor tecnología, por unidades que sean más eficientes, por unidades que tengan motores de alta potencia con todas las ventajas tecnológicas que ya mencionamos en este panel, pero además estamos dando esa facilidad, pues entonces yo creo que ese es un muy, muy buen momento como para buscar que nuestras flotas y que la mayoría de los transportistas en el país puedan tener acceso a esta tecnología que hoy por hoy está disponible. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, ingeniero Alex. También una pregunta que nos formulan es, actualmente los vehículos de alta capacidad aquí en México, por normatividad, ya llevan diferentes aditamentos de seguridad, frenos ABS, GPS, determinado torque, un motor electrónico, vaya, una serie de disposiciones que ya determina la norma 012. La pregunta es, ¿cuáles son los siguientes elementos o cuál es el siguiente paso a donde deberíamos de ir analizando, revisando para que estos vehículos pudieran todavía tener esta eficiencia que muchos todavía no notan, ¿no? Que por eso estamos haciendo estos webinars para poder transmitir todos los beneficios que hay. Adelante, ingeniero Salvador. Sí, un comentario algo ácido, como de repente me dicen. La revisión de la norma 012 en 2014 y 2017 mató los incentivos de esa norma. Es decir, en 2008, que es para mí una de las mejores revisiones, se daba un peso base que tenías que cumplir entrando, y si querías acceder a algo más, tenías que cumplir con algo más. Ahí nació que tenían que tener ABS, ahí nació que tenían que tener cadenas de seguridad de los dollies, ahí nació una potencia mínima de motor, etc. Cuando se negoció la 2014, tuvimos gente demasiado populista que dijo vamos a regalarle a los sencillos el peso. Ya no tuvieron que cumplir con nada más. Entonces, ¿para qué invertir en algo más si no tengo que cumplir con nada más? Si me permites transitar con lo que sea, aunque no tenga nada. Y en 2017, para equipararlo, se dijo, bueno, pues hagámoslos igual que los otros. Dejamos ir una excelente oportunidad de decir, para que sigan transmitiendo con el peso base, lo que era opcional se vuelve obligatorio. Y te incentivo con algo para que tengas algo que te ayude a pagar tu inversión y puedas seguir siendo cada vez más seguro. Estoy convencido que en algún momento de la revisión de la norma tenemos que regresar a ese estilo de incentivos. Tenemos que decir, cómo me vas a ayudar a cuidar la infraestructura, cómo vas a invertir para tener más seguridad y por tanto menos accidentes, para que gastes o inviertas en eso, te voy a compensar con algo, que no van a ser recursos fiscales, que van a ser recursos que a la empresa le permitan tener mejor rentabilidad. Ese es mi punto de vista. Gracias. ¿Me permites? Yo coincido totalmente con Salvador. De hecho, esa propuesta en el 2008 fue del ANTP y creo que hoy con lo que nos presentó el propio Salvador del famoso Performance Based Standards, eso es lo que se pretende en otros lugares del mundo. Las personas que inviertan y que tengan por lo tanto un estándar de seguridad, de cuidado de la infraestructura, de cuidado del medio ambiente y de hacer las cosas bien, merecen por lo tanto tener una ventaja competitiva. Y como dijo Salvador, esa fue la intención en 2008 y posteriormente por errores se perdió esa
muy buena idea que hubo en el 2008 y que gente como Salvador y muchos otros apoyaron y que hoy tenemos que retomar. Y obviamente la tenemos que retomar también buscando los ejemplos de las cosas como las que nos presentó Salvador, de tener medios para que las autoridades puedan inclusive controlar electrónicamente quién está llevando a cabo un desempeño adecuado en la función del transporte carretero. Y por eso mismo, en ANTP tenemos un proyecto que es el famoso proyecto de autorregulación del transporte, que en uno de sus capítulos incluye la idea de que podamos monitorear electrónicamente a los vehículos mediante la aplicación de la telemetría y algunos otros elementos, y que también Salvador, propiamente como experto en esa área, nos estará ayudando a la ANTP con su experiencia y su capacidad para desarrollar esa capacidad, ese módulo de la autorregulación. Los primeros módulos del sistema de autorregulación ya están en prueba, piloto, y llevan a que cumplamos las normas de peso y dimensiones, que cumplamos las normas de revisión físico-mecánica, que cumplamos las normas de licencia de los operadores, etcétera, mediante una base de datos que será en la nube y gratuita y que todos podremos tener acceso para demostrar que estamos cumpliendo mediante algoritmos esas normas. También está listo ya en el portal de autorregulación la parte de la seguridad vial, en donde hay una autoevaluación de seguridad vial y que también ya estamos piloteando y a la que también se podrá acceder gratuitamente. Y la tercera parte de ese portal de autorregulación es el que acabo de comentar, en donde Salvador ya ha empezado a trabajar en ayudarnos a diseñarlo para también poderlo poner disponible a las flotas que quieran hacer las cosas como se deban y que nos lleve, como dijo Salvador, finalmente a poder inclusive reimplementar algún día en un proyecto de norma nueva esta idea de motivar y de alguna manera generar que las personas que lo hacen bien tengan un beneficio en la capacidad de carga o en la forma en que hacen su transporte, contrario a los que desean hacerlo de una manera totalmente equivocada o errónea. Muchas gracias, ingeniero. Estamos llegando al final de lo que es este webinar, pero me gustaría, antes de despedir, saber si alguno de los panelistas quiere compartir alguna reflexión final acerca de todo lo que hemos estado escuchando el día de hoy. Ricardo, adelante, por favor. Sí, claro que sí, muchas gracias, Daniel. Creo que este webinar nos da una visión bastante global de este tipo de configuraciones en el mundo. Muchas veces nos quedamos con lo que sucede o con lo que vemos con las noticias aquí en México de este tipo de configuraciones en algún momento en particular del día, pero se me hace muy interesante todo lo que platicamos, los efectos que pudieran verse dentro del país si este tipo de configuraciones dejara de existir, qué están haciendo. Algo que me llama mucho la atención es cómo muchos países, que lo comentó Salvador, están inclusive fomentando, implementar este tipo de configuraciones para volverse más competitivos y todo lo que platicamos alrededor del tema del medio ambiente y lo demás. Entonces, creo que es una reflexión importante de este tipo de configuraciones y que nos vayamos a los hechos y datos. Creo que sin duda es algo que nos conviene como país seguir empujando y pues bueno, ir adaptando en nuestras empresas este tipo de configuraciones. Muchas gracias, Ricardo. Sin duda, bueno, pues yo me cerraría antes de despedirnos con la reflexión de la mesa que existe en el ámbito internacional dentro del ITF, en donde diversos países están desde hace ya varios años analizando cuáles son las opciones en el sector transporte de carga para mejorar la seguridad vial, cuidado de la infraestructura, eficiencia energética, menor contaminación, todas estas bondades que han estado este grupo de expertos, no nada más de México, sino de todo el mundo, sentados en ese espacio generado justo para resolver estas problemáticas,
Bueno, lo vimos en la gráfica que nos presentaba Salvador, uno de ellos y la opción más viable en el corto plazo y con mejores beneficios a un costo entendible, pues son las configuraciones de gran capacidad. No es algo que en México estemos sacando de la manga, en México estemos inventando, simplemente hemos estado experimentando lo mismo que en otros países han utilizado para tener estos beneficios en estos 4 rubros que se mencionan, ¿no? Entonces, creo que hace falta que toda la gente volteemos a toda esta información que hay, no nada más en México, sino en el ámbito internacional, para poder empezar a tomar otro tipo de perspectiva respecto de la situación en el transporte de carga en México. Ingeniero Alex, no sé si tenga algún comentario final. Sí, mira, muchas gracias. Primero, déjame agradecerles a todos los panelistas y a ti, Daniel, a mí me pareció, se me fue muy rápido el tiempo, muy interesante, muy interesante y también de mucho aprendizaje todo lo que nos presentaron. Y como bien dicen, me gustaría dejar algunas conclusiones. Creo que hay 4 o 5 conclusiones. Lo primero es que los vehículos de alta capacidad existen en el mundo y en México desde hace muchos años, ya nos lo relató tanto Ricardo como Salvador. No los inventamos, como a veces nos quieren decir ahí en la prensa, los de la ANTP. También quedó bien claro que sus ventajas en productividad, seguridad vial, cuidado del medio ambiente y el uso de la infraestructura pues son claros y inobjetables. Lo presentó muy bien Salvador, lo presentó muy bien Ricardo, se habló también en el estudio que hizo Solmex. Claramente nadie puede negar los hechos, los números, los datos. También nos dejó muy claro que cada vez más países los utilizan por las mismas razones, porque sus beneficios son realmente sencillos de entender y muy obvios. Otra de las conclusiones es que la tecnología vehicular y su evolución permite que estos vehículos sean más seguros y también que se puedan utilizar cada vez más y con mejor control. Debemos de hacer eso. En México también tenemos mucha experiencia en su uso y somos de los países que mejor la usan y la regulan. Yo creo que si comparamos nuestras regulaciones y lo que se le exige a los vehículos de alta capacidad en México contra otros países, pues llevemos una ventaja. Y por supuesto que debemos seguir avanzando en mejores formas de seguir utilizándolos y mejores formas de apreciar lo que hacen estos vehículos por la productividad, la seguridad, el cuidado del medio ambiente y de la infraestructura en México. Pues nada más eso, yo les diría muchas gracias otra vez a todos los que estuvieron presentes en el webinar y a los panelistas y a la ANTP por tan buen trabajo. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias, ingeniero. De igual forma, doy gracias a todos los panelistas, a Ricardo, a Salvador, Ramón, a Alejandro, a Julio, y a usted, ingeniero Alex Tyson, y a todos los que nos hicieron favor de seguir estos webinars que ANTP trae para ustedes para que estén actualizados respecto de las nuevas innovaciones y las tendencias que hay en el sector de carga. Nos vemos en el próximo webinar. Muy buenos días. Muchas gracias a todos. Hasta luego.